Buenas tardes, jóvenes. Entonces, damos continuidad al tema en que nos quedamos con el grupo, por favor. No es grupo 1, sino que es el 3, creo yo, ¿verdad? Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con la exposición, ¿verdad? Con el tema del sistema de gobierno de la República. Y para retroalimentar un poco, pues para recordando, ¿verdad? Que República pues es la forma de gobierno en la que el jefe de Estado es un cargo público, cuyo ocupante no tiene derecho por sí mismo a ejercerlo, sino que lo ha obtenido mediante un procedimiento de elección pública y está sometido al escrutinio público, ¿verdad? Entre las características, pues hablamos que se caracteriza por el imperio de la ley, ¿verdad? Que toda autoridad pues se encuentra regida, ¿verdad? Por la Constitución, ¿verdad? La Constitución está por encima de cualquier autoridad política que exista. También se habló de la separación de poderes, que como dijimos, pues cada órgano, como es el ejecutivo, legislativo, judicial, pues son independientes y autónomos, ¿verdad? Entonces, otra de las características es la rotación de cargos públicos, ¿verdad? Se deben rotar de los cargos a través de elecciones periódicas, ¿verdad? Libres y competitivas que eviten el estancamiento de las mismas personas en el poder, ¿verdad? Por eso de que hay se caracteriza porque que haya rotación de cargos públicos, ¿verdad? Porque no siempre puede estar la misma persona, ¿verdad? Porque si siempre está la misma, pues ya podemos caer otra vez en que solo ven el interés particular, ¿verdad? Ya no el bien común. También otra característica es la responsabilidad en los gobernantes electos. Disculpe, voy a interrumpir acá un poquito Sí, licenciada. en lo de la rotación de cargos públicos. Ustedes exponían su criterio que es bueno la rotación de cargos públicos para que no la persona pues se afiance o como en muchos lugares en el estado que sacan raíces ahí, ¿verdad? Y que ya están como asegurados y que no les interesa crecer más ni aportar más porque de ahí o lo sacan con los pies para adelante o es bien difícil poder sacar a las personas. Pero también hay ventajas de la permanencia en algunos puestos. Quisiera escuchar a algún compañero, ya sea de su grupo o de otros grupos, qué ventajas y desventajas ven de la rotación de los cargos públicos. Yo veo bastantes desventajas pensándolo desde otro punto de vista. Sí está bien, como mencionaba la compañera, su punto de vista, ese es un punto de vista válido, pero quisiera que pensáramos un poquito también en las ventajas de que no exista rotación de los cargos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué criterio les merece a ustedes el estar rotando, por ejemplo, personal, las personas de la Corte Suprema de Justicia, de la Contraloría General de Cuentas, de la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué piensan ustedes de la rotación de los cargos? Sí. Sí, Wagner. Bueno, Linda, yo considero que uno de los beneficios de que no haya mucha rotación de cargos es que se puede dar continuidad a los proyectos o metas establecidas, porque se suele dar que cuando se cambian cargos o diferentes personas, no se continúan con los proyectos que se tenían y se empiezan nuevos. Y bueno, eso aumenta el costo. Totalmente, esa es una gran ventaja de pensar en que la persona continúe en su cargo. Yo recibí una maestría y conocí a un juez argentino y él comentaba la importancia de su cargo y mencionaba que no cualquiera era juez, que para poder ser juez tenía que cumplir muchísimos requisitos, al igualmente que ser, la carrera no era abogado y notario como nosotros estamos, no era abogado y notario y licenciado en ciencias jurídicas y sociales, sino que ahí aparte sacaban el notariado y aparte sacaban la abogacía. Y
el notariado era una investidura tan solemne que se daba por territorios, ¿verdad? Por sectores y era muy importante la persona que ejercía ese cargo, o sea, tenía que tener lo que aquí decimos que vemos a la hora de elegir a las personas o de inscribirlas como candidatos, la honorabilidad, que realmente no hay ningún parámetro de medición para hacerlo y que es lo que ahora alegan. Ya vieron Valdizón, ¿verdad? Que dice que él se declaró culpable en otro país, pero no aquí, ¿verdad? Y que entonces aquí él es inocente. Pero estupidez que uno puede escuchar, ¿verdad, jóvenes? O sea, robé allá, pero robé aquí, pero allá lo dije, entonces no es válido, ¿verdad? Porque allá lo dije, no acá. Entonces, la honorabilidad la medían, les comentaba este juez, ¿verdad? Por medio de realmente de toda la trayectoria de la persona y no cualquiera era nombrado notario. Pues él comentaba que los cargos que ocupaban como juez eran cargos que también reconocían al juez como un papel importante, como alguien que aportaba a la sociedad y se merecía el respeto que debía tener y la autonomía de su jerarquía. Entonces, él comentaba que tenía muchísimas ventajas ser juez, aparte de ser respetado, dignificado y reconocido, no solo por el gremio, sino que también por la sociedad, y que era un puesto que él no, por el mismo estatus y el mismo nivel que tenía, no lo quería perder nunca, ¿verdad? Porque costaba mucho para poder hacerlo y era bien reconocido y era bien remunerado. Entonces, creo que eso era parte de la motivación de él, obviamente, de mantenerse, ¿verdad? De reconocer, de remunerar bien, ¿verdad? O sea, una buena paga. El de venir y que tenga la autonomía y el de que él podía ejercer la jurisdicción, ¿verdad? Entonces, él comentaba y dijo qué cierto es, ¿verdad? Que no es tan bueno, porque imagínense, él se preparaba para obviamente poder aplicar la normativa. ¿Y cuánto se les invierte a los profesionales para que se preparen, para que sean mejores? Y a la hora que se van, se llevan esa información. A la hora que se van, nos quedamos otra vez con cero y volver a pulir a alguien que llegue a ocupar ese puesto y pues llegue a cumplir como debe ser. Sí, Jacqueline. Buenas tardes, licenciada. Sí, yo también quería decir casi lo mismo, que al momento de que alguien llegue a la presidencia llega a tener un conocimiento que alguien que apenas va entrando no tiene. Entonces puede ser una de los beneficios que se da, porque en el momento que él vuelva a estar en la presidencia, él ya tiene un conocimiento y puede aportar y puede saber de qué manera mejorar el Estado y mejorar el país. Exactamente. Entonces, esa es lo de la rotación de los poderes, de los cargos, perdón, ¿verdad? Tiene ventajas y tiene desventajas, ¿verdad? Porque vemos las desventajas de que las personas, pues como les decía, ¿verdad? Se creen inamovibles, se apoderan del puesto. Yo conocí otros casos jóvenes de los que por ejemplo, lo que es Comisión Internacional, a mí me tocó ver esos aspectos y la gente se hacía solo el país o los contactos del país y no los quería compartir con nadie porque como los contactos con ese país, pues a la hora de que uno quisiera viajar o a la hora que uno necesitara algo, pues tenía el apoyo, ¿verdad? Y entonces ellos se afianzaban del país, de los contactos y todo, la gente del puesto, y decía yo, si supieran ellos que eso no es de ellos, es del puesto que tienen, ¿verdad? Es del cargo que ostentan. No es porque a ellos se les nació y que por ser ellos se les da ese contacto, ¿verdad? Sino que es por el puesto que te ocupan, ¿verdad? Y después son tan celosas de esa información que no la quieren compartir. Entonces, ese es el problema también de la no separación, de la no rotación, ¿verdad? Pero sí, la desventaja, yo creo que hay más desventajas que ventajas, ¿verdad? Lo que pasa es que lastimosamente había que cambiar también un poco el pensamiento de las personas y saber
que cuando uno es servidor público, la palabra lo dice, servidor, ¿verdad? Nos debemos a la persona que nos está requiriendo el servicio, ¿verdad? Cuando uno ya ejerce un cargo público, se debe al público, a la gente que está afuera pidiendo nuestro servicio, ¿verdad? Como tal, porque de los impuestos, de lo que esta gente paga, es lo que nosotros tengamos un salario, ¿verdad? Y somos los menos afectos en el sector económico, ¿verdad? Porque siempre está la paga que el sector privado, ¿verdad? Que siempre, pues, faltan 3 días, se les cuentan los 3 días, o sea, es una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, por lo mismo se debe cambiar ese pensamiento y tener un pensamiento de conciencia para que desempeñen el cargo como corresponde. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Ok, entonces vemos que la rotación de los cargos tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Ahí sí que cada uno hace un criterio de si aplica bien o qué es lo que considera que podría aplicarse. Seguimos, por favor, compañero. Gracias, licenciada. También otra característica es la responsabilidad en los gobernantes electos, ¿verdad? Ya que al final de su gestión, pues el político debe rendir cuentas de los actos ejercidos en el cargo, ¿verdad? Nosotros, pues desde mi punto de vista, el presidente, ¿verdad? Tal vez da un informe, ¿verdad? De su gobierno, pero la credibilidad, pues, de ese informe, pues, es lo que a veces uno duda, ¿verdad, compañeros? Eso lo podemos ver nosotros también cuando fue el caso de Otto Pérez Molina, ¿verdad? La responsabilidad que ellos tenían, ¿verdad? Y al momento de que como ciudadanos se observó que pues ahí sí que el desfalco que hicieron a la economía del país, ¿verdad? Como ciudadanos, pues hubo ese derecho, ¿verdad? Porque no hubo responsabilidad en el cargo, ¿verdad? Solo fue un aprovechamiento, ¿verdad? Entonces, esa es una característica, ¿verdad? Que los funcionarios pues tienen gran responsabilidad y muchas veces se les olvida, ¿verdad? Que es una responsabilidad ante la sociedad. Pues otra característica es la libertad política de elegir y ser elegido, ¿verdad? Nosotros somos libres, ¿verdad? De elegir a los gobernantes. Eso es desde mi punto de vista, compañeros, en teoría, ¿verdad? Porque yo me he topado, ¿verdad? Con campañas políticas que realmente pues sí coaccionan a las personas, ¿verdad? Para que puedan votar por ellos, ¿verdad? Entonces a la larga ya no hay una libertad política, ¿verdad? Desde mi punto de vista pues es una desventaja, ¿verdad? Entonces, también de ser elegido, ¿verdad? Nosotros si pues cumplimos con esos requisitos establecidos, pues también podemos participar, ¿verdad? Para ser elegidos. Hay otra característica, ¿verdad? La vigencia de virtudes cívicas. Esto pues lo tomé de Montesquieu, ¿verdad? Que él hablaba de la importancia de las virtudes cívicas, ¿verdad? Él decía que era muy importante amar a la patria, ¿verdad? Y que si se creaban leyes y que si no las cumplían, pues de nada servía que ellos crearan leyes y ellos mismos no las practicaban, ¿verdad? Entonces decía que esto es la búsqueda del bien común, las virtudes cívicas, ¿verdad? Como el mejor reseguro del bienestar individual en el Estado. Y la virtud cívica consistía en moderar la primordial inclinación de los hombres a la procuración de su interés particular, ¿verdad? Entonces, esto lo decía Montesquieu, ¿verdad? Hacía mucho énfasis en las virtudes cívicas, ¿verdad? Que había que poner primero el bien común antes del interés particular. Y que si nosotros lo observamos, pues hoy en día pues no se da, ¿verdad, compañeros? La mayoría de funcionarios públicos únicamente buscan su bienestar personal y tal vez son contados, ¿verdad? Los que tal vez sí quisieran hacer un cambio, ¿verdad? Pero pues se les dificulta, ¿verdad? Ok, gracias compañera. Solo quiero hacer una anotación acá que como usted bien decía, la libertad política de elegir y ser elegido, ¿verdad? Esa es una libertad pues que gracias a Dios tenemos y que podemos hablar de lo que ya entraría en democracia, ¿verdad? En poder elegir. Pero algo bien importante que usted mencionaba, que lo veía que ya era una como coacción, una cuestión de que ya era una presión, ya no se ejercía, no se ejerce con libertad. La verdad es que leí un libro en que decía que a los poderes, al gobierno, a países como el nuestro, naciones como nuestras, no les interesa educar, no les interesa sacar
de ese tercermundismo en el que nos encontramos a la población. ¿Por qué? Porque entonces, teniendo ese tercermundismo, que si lo vemos en nuestro país, en gráficas jóvenes, es realmente altísimo. Y al final, ellos son los que eligen, los que dirigen nuestro país. ¿Por qué? Porque como bien decía, ¿verdad? Los engañan volvemos a lo que nos hicieron los españoles, con espejitos, ¿verdad? Nos engañan con láminas, con acarrearlos acá a la ciudad, darles un tour aquí en la capital. Hay gente que nunca ha venido a la capital, se ve en la gente que traen, ¿verdad? Que es gente muy humilde. Les dan un almuerzo, les dan el traslado, y en base a eso, pues ellos ahí sí que arrean, si lo vemos así, a estas personas. Tienen el poder de poderlas manipular, y es en base a lo que ganan, ¿verdad? Si vemos el voto pensante, que es más que todo el de la capital, no es nada a comparación del voto de algunos departamentos, pero es por la misma gente acarreada, ¿verdad? Hay mucha gente que no habla ni bien el español, y solo por la cancioncita, solo porque llegaron por ahí para hablarles y convencerlos, ¿verdad? ¿Pueden continuar, por favor? Gracias, licenciada. No sé si cambiamos de diapositiva, compañera, por favor. Pues vamos a hablar de los elementos de la República, ¿verdad? En este caso, pues es la democracia, soberanía y representación. Cuando hablamos de democracia se refiere al estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo, ¿verdad? Mediante mecanismos de participación directa o indirecta que les confiere legitimidad a los representantes, ¿verdad? En este caso, pues por medio de la elección popular, ¿verdad? Nosotros lo que hablaba pues anteriormente la licenciada, lo que es democracia, ¿verdad? Porque tenemos esa, como les voy a repetir de mi punto de vista, solo en teoría, ¿verdad? Esa libertad, ¿verdad? O tal vez algunos sí, ¿verdad? Tenemos esa libertad todavía, pero hay quienes no, ¿verdad? No la ejercen con total libertad, ya que a veces ya tienen presión, ¿verdad? O por los beneficios que van a recibir, pues ya están condicionados, ¿verdad? Entonces, en la República, pues tiene que haber democracia, ¿verdad? También está la soberanía, que se refiere al ejercicio de autoridad en un cierto territorio, ¿verdad? Esa autoridad pues recae en el pueblo, aunque las personas no realizan un ejercicio directo de la misma, ¿verdad? Sino que delega dicho poder en sus representantes, ¿verdad? Y eso nosotros lo podemos leer en el artículo 141 de la Constitución, ¿verdad? Que ahí clarifica, ¿verdad? De que esa soberanía pues es delegada pues a los tres poderes del Estado, ¿verdad? Y la representación, ¿verdad? Es representativo porque el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por el pueblo, ¿verdad? Sino por medio de sus representantes elegidos por medio del voto, ¿verdad? En ese caso, cuando nosotros elegimos presidentes, ¿verdad? Alcaldes, ¿verdad? Los diputados, ¿verdad? Nosotros, pues cuando emitimos el voto, pues los elegimos, ¿verdad? Para que ellos estén en el cargo, y ellos son los que nos representan, ¿verdad? Entonces, nos cambiamos de diapositiva, compañera, por favor. Entonces, la clasificación de la República. La República puede ser directa, ¿verdad? Cuando la población participa personalmente en las tareas estatales. En este caso, pues las elecciones populares, ¿verdad? Que nadie lo puede ejercer por nosotros. Nosotros personalmente tenemos que hacer todo el procedimiento, ¿verdad, compañeros? Lo que es ahora empadronarnos, nadie lo puede hacer por nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos hacerlo. Al momento de las elecciones, nosotros debemos ir a ejercer nuestro derecho a votar. También se habla de una república indirecta, ¿verdad? Que se aplica al principio que el pueblo es el soberano, pero el ejercicio de la soberanía... Disculpe, sí, me quedé con algo que les quería decir y usted continúa y ya no le interrumpí, disculpe. Fíjese que me llamó mucho la atención. ¿Puede regresar la diapositiva anterior? Que usted habló del tema de la anterior, disculpe. Así, de la vigencia de las virtudes cívicas. Estos no todos, como usted bien mencionaba, el autor, ¿verdad? No todos lo mencionan, y sin embargo es algo bien importante el de ser partidario, ser cívico, ser alguien que participe y promueve, ¿verdad? Las actividades cívicas. Yo me admiro muchísimo de que ustedes son otra generación,
y la edad, pues son jóvenes, ¿verdad? Y pues les interesan otros aspectos, pero es muy importante el de que valoremos y defendamos todas nuestras actividades cívicas, patrióticas, e igualmente cuestiones nuestras como tal. Veamos lo de la marimba, si ustedes ven en otros países como México, ya están diciendo que la marimba es de ellos, que ellos ya la están implementando y la promueven aún más que nosotros mismos. No digamos nuestro himno, ¿verdad? Si ustedes lo escuchan, jóvenes, yo cada vez que escucho el himno, aparte que me encanta, digo cuán cierto todo lo que escriben en él, si ustedes le pueden poner atención, y que realmente nuestros padres dijeron la canción, ¿verdad? Lucharon un día. Realmente sí, lucharon, pues. Entonces, ¿y qué estamos haciendo nosotros para seguir defendiendo eso, para seguir luchando por eso que ellos lucharon? Y yo digo, cada vez que lo escuchan los políticos que son corruptos y se dedican a hacer actos que no van a acorde a para lo que fueron electos, cuando dice el himno, ¿verdad? Aparte del himno, hay de aquel que con ciega locura sus colores pretendan manchar, ¿verdad? Cuántas gentes, cuántos gobernantes o cuántas personas han querido vender nuestra patria, ¿verdad? Haciendo cosas que no son acordes que no son de beneficio para todos, sino que solamente para beneficio propio. Entonces, esa vigencia de virtudes cívicas es algo que nosotros debemos enraizarnos nosotros para seguirlo promoviendo y promoverlos a nuestras siguientes generaciones. Ay, disculpe, compañera, pero creí que era algo importante que les tenía que decir. Gracias, licenciada. Y retomando, compañeros, entonces hablamos de república indirecta, ¿verdad? Lo que les decía, la directa era porque lo hacemos nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, al momento de elegir nuestras autoridades. Y la indirecta, pues se aplica, decía al principio, que el pueblo es el soberano, pero el ejercicio de la soberanía es delegada en los gobernantes a través de la representación popular, ¿verdad? Ya cuando nosotros hemos elegido, pues ya las decisiones que toman nuestros gobernantes, pues ahí entra la república indirecta, ¿verdad? Ya lo hacen representándonos a nosotros, porque nosotros pues los elegimos, ¿verdad? Entonces, esto, compañeros, es sobre el sistema de gobierno de la República. Entonces yo dejaría el espacio a mi siguiente compañera. Perdón, compañeros, se me había olvidado, ¿verdad? Que tenemos algunos ejemplos de países que se consideran republicanos, ¿verdad? En el caso de Guatemala, Argentina, Honduras, Costa Rica, pues solo son algunos, ¿verdad? Porque hay más países. Y pues ahora sí, dejo el tiempo a mi siguiente compañera. A ver, ¿por qué decimos que... vamos a ver... ¿Qué elementos tiene Argentina de características para ser republicana? Yo estaba leyendo, licenciada, que en el caso de Argentina, sí es democrático, era republicano, pero también se considera federal. ¿Verdad? Es otro elemento que tiene Argentina, ¿verdad? Porque ellos no solo dependen de los poderes, sino de otros estados que también tenían autonomía, por lo que yo estaba leyendo, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Seguimos, por favor. Buenas tardes, compañeros. A mí me toca hablar sobre el sistema de gobierno parlamentario o de gabinete. Primero nos vamos a centrar en lo que aparece primero ahí, donde dice los sistemas parlamentarios deben su nombre al principio fundador de que el Parlamento es el asiento principal de la soberanía. Mientras estaba pues preparándome para mi exposición, estaba viendo digamos las similitudes que hay de este sistema con lo que vimos anteriormente, con la monarquía parlamentaria. Les dejo esto aquí porque después lo voy a ir explicando, pero sí encontré esa parte que es como similitud que tiene este sistema parlamentario o de gabinete. Y mientras estaba también escuchando a mi compañera, el sistema parlamentario pienso que está como en medio dentro de monarquía parlamentaria, sistema republicano, porque hay muchas diferencias. Y próximamente que ustedes van a ver el siguiente tema, que es el presidencial,
se hacen muchas diferencias entre un sistema parlamentario y un sistema presidencial. Por favor, el siguiente. Acá tenemos un mapa conceptual para que pues vamos a ir siguiendo. El sistema de gobierno parlamentario se denomina también sistema de gobierno o de gabinete, como lo mencionaba, lo veían en el título. También es un sistema de gobierno que la elección del gobierno, el poder ejecutivo, emana del parlamento, el poder legislativo, y es responsable políticamente ante este. Este es un sistema que presenta el poder ejecutivo, pero que están diferenciados mucho el jefe de Estado, que este puede ser el presidente o el monarca. Y si nos damos cuenta, pues anteriormente mencionamos al monarca. Y el jefe de gobierno representado por el primer ministro. Esta última persona es quien dirige el gabinete o consejo de ministros y es responsable ante el parlamento de la gestión política ejecutiva. También vamos a ver los elementos que dice que derecho de disolución del parlamento, responsabilidades políticas del gobierno ante el parlamento. Anteriormente habíamos mencionado que pues las responsabilidades del presidente pues es su responsabilidad, ¿verdad? Pero acá también responsabilidad política del gobierno ante el parlamento. O sea que el jefe de gobierno pues como que le debe la responsabilidad o debe de darse lo que él ha hecho ante el parlamento, porque ellos son los responsables. Un ejecutivo dualista. La función ejecutiva es ejercida por un jefe de Estado y un jefe de gobierno. El jefe de Estado encarna y representa a la nación y ocupa la más alta jerarquía dentro del Estado. También vamos a ver la evolución histórica de este sistema de gobierno parlamentario. Este nació en Inglaterra y ahí cumplió la primera etapa de su evolución. Luego se extinguió a otras naciones y continentes. Esta evolución permitió la transición de la monarquía absoluta. Compañera, disculpe una consulta, disculpe que te interrumpa. ¿Cuánto más o menos les falta? ¿Cuántas personas más van a exponer de ustedes? Creo que falta todavía otra compañera más y otra. Es que fíjese que tengo una emergencia, entonces quería dejar a otra persona que se quede a cargo, ¿verdad? O no sé si, pero a lo mejor lo pongo a disposición de ustedes. Puedo dejar a otra persona que se quede a cargo para continuar y que ustedes concluyan, o detenemos acá y seguimos en la próxima clase. Igual la próxima clase, licenciado. Disculpen, jóvenes, la verdad es que tengo una emergencia y no quisiera dejar esto así y que no hacer intervención, porque sí necesito y creo que es necesario hacer intervención, ¿verdad? Y poder hacer aportes. Entonces, sí va a quedar una persona encargada que sabe del tema, ¿verdad? Pero no iba a ser yo. Entonces, ¿sí les parece bien que para la siguiente clase? Está bien, licenciada, no se preocupe. Está bien, licenciada. Yo les escribo siempre por Classroom si regresara antes, ¿no? Para podernos conectar nuevamente. No solo les pido que estén viendo en Classroom si regreso antes de lo que me llamaron, nos volvemos a conectar, ¿les parece? Perdone, licenciada, que la interrumpa. La persona que se quedaría en vez suya es de su confianza, entonces. Sí. Bueno, continuamos con el tema mejor, licenciada. Quisieran todos. Sí, yo opino lo mismo, porque si no nos vamos a atrasar un montón, siento yo. ¿Si quieren continuar? Sí, al menos de mi parte. Sí, estaría bien que continuáramos. En cuanto a mi grupo, sí, licenciada, gracias, muy amable. Ok, está bien. Eric no me deja escribir si recibí su examen. Bueno, entonces continúen, por favor. Y es el licenciado Pablo Ramírez que se va a quedar acá. Y pues él va a estar escuchándolos y cualquier cosa, pues él puede intervenir también y pueden seguir presentando. Muchas gracias, compañeros, y disculpen. Que todo se le resuelva, licenciada, gracias.
Muy bien, entonces voy a seguir. Estábamos hablando sobre su evolución histórica y pues decía que esta evolución permitió la transición de la monarquía absoluta a la monarquía ilimitada y al parlamento moderno. Lo que les mencionaba que pues yo les decía que sentía que este sistema quedaba como en medio de lo que antes ya habíamos hablado y lo que pronto vamos a entrar a hablar, era sobre la monarquía absoluta. Tenemos unas características que próximamente vamos a ver referente a este sistema y que sí, se parece, pero que pues es como un sistema más moderno a como era antes. Y vamos a ver la estructura del sistema de gobierno parlamentario. Su estructura es un poder ejecutivo representado por el jefe de Estado. Este acata las decisiones de la mayoría parlamentaria y el jefe de gobierno se apoya en el parlamento. Entonces existen dos jefes, jefe de Estado y jefe de gobierno. No solo como existe en el republicano, que pues está el jefe de gobierno, que es el presidente, ¿verdad? Sino que también el jefe de gobierno es específicamente el del parlamento. También se estructura por un poder legislativo parlamentario de Cámara Alta y Cámara Baja. Vamos al siguiente, por favor. Ok, ya estoy aquí con ustedes, compañeros. Un gusto, soy Carlos Ramírez y voy a estar apoyándolos en este tiempo. Muchas gracias. Gracias. Okay. Muy bien, vamos a ver sobre las ventajas. Mejor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno en la medida que puede cambiar el poder ejecutivo adoptando la noción de censura. Lo que habíamos mencionado antes referente a de que el poder era por los ciudadanos, en este estado, en este sistema de gobierno, es por el parlamento. Digamos, pongamos un ejemplo que hubiera sucedido nuevamente, por ejemplo, el gobierno de Otto Pérez Molina. El parlamento puede adoptar esta noción de censura, que es exigir la responsabilidad política del poder ejecutivo respectivo. Entonces, este sistema de gobierno, si la mayoría del Consejo Parlamentario no está de acuerdo, ¿verdad?, con las estructuras y cómo se está manejando el gobierno, pues votan, ¿verdad?, y pueden quitar al presidente. El segundo es mayor representación del conjunto social en la medida que las decisiones deben consensuarse en muchas ocasiones entre distintas fracciones políticas representadas por el Parlamento, ya que el Parlamento está estructurado también, ¿verdad?, por fracciones políticas. Hay variedad, ¿verdad? Unos pueden ser de una fracción política mayoritaria y otro puede ser una fracción mínima política, pero de igual forma va a ejercer más el que tiene más presencia política. Siguiente, por favor. Ahora, las desventajas. Desmedida concentración de poder en manos del primer ministro, incluso de todo el gabinete de gobierno, siendo parte tanto del ejecutivo y a la vez ejecutivo. Uso inmoderado del voto de censura. Los gobiernos carecen de permanencia y estabilidad. De esto podemos mencionar de que el jefe de Estado tiene una función simbólica, ya que no dispone de atribuciones políticas. ¿Por qué? Porque el sistema parlamentario pues es el que decide más, y como lo vimos anteriormente en el sistema de monarquía parlamentaria, el monarca ya solo era como función decorativa, ¿verdad? Y es lo que pasa también en este sistema. También todas las decisiones las van a tomar más que todo el parlamento, y pues solo va a ser como representante nada más ahí el jefe de gobierno. Y pues, como decía, el voto de censura es el que decide más, ¿verdad? Mucho, lo utilizan mucho los parlamentos porque pues exigen mucho la responsabilidad política. Y si el gobierno no tiene demasiada aprobación por el parlamento, pues pueden destituirlo de su cargo. Siguiente, por favor. Efecto. El efecto de este sistema es que no siempre proporciona estabilidad política. Los gabinetes son muy transitorios o no aciertan con un mínimo de operatividad y eficacia en su gestión.
Como lo mencionaba la licenciada anteriormente, que pues cuál era la ventaja de que pudiera haber una permanencia en un gobierno. Pues ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Va a servir para que se puedan ejecutar de mejor manera y a más largo plazo las propuestas y los trabajos del gobierno. Y en este sistema de gobierno, pues más que todo va a ser muy corto a veces su sistema de gobierno, su presencia, porque pues todo va a depender de su gestión política y de lo que vaya a decidir el Parlamento. Y pues eso va a afectar pues a su eficacia en su gestión. Siguiente, por favor. Ahora, características. En un sistema parlamentario, el Parlamento tiene un papel central en el proceso político. Las leyes y las políticas son debatidas y aprobadas por el Parlamento. La división de poderes en el sistema parlamentario pues no es muy presente y entonces pues más que todo va a erradicar, ¿verdad? Y va a rodear todo el Parlamento. En un sistema parlamentario el gobierno debe contar con el apoyo del Parlamento para poder gobernar. Era lo que les mencionaba anteriormente y es una de sus características. Si no cuenta con una mayoría parlamentaria, puede resultar difícil tomar decisiones importantes. El presidente pues tiene que tomar en cuenta demasiado al Parlamento y pues va a tomar las decisiones más que todo para que el presidente lo pueda ejecutar. Siguiente, por favor. Y pues eso es todo. También aquí que decía sistema de gobierno presidencial, hay mucha diferencia entre un sistema parlamentario y un sistema de gobierno presidencial. Y en lo que yo pude investigar, pues hace mucha diferencia en esto, entre un sistema de gobierno parlamentario y un sistema presidencial. Eso fue todo por mi parte. Dejo a mi otra compañera para que pueda seguir exponiendo el siguiente punto. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a estar presentando lo que es el sistema de gobierno presidencial. En primer lugar, tenemos que en su definición es que este es un sistema de organización en que las instituciones republicanas, en que el jefe de Estado es a la vez jefe de gobierno. Esta es una de las diferencias que decía mi compañera, ya que en el sistema parlamentario tiene dos jefes de Estado, uno de gobierno y otro de Estado. Acá es el mismo. Este es un régimen que impera en el continente americano. Entonces podemos decir que el presidencialismo es ejercido por una sola persona, elegido por la voluntad del pueblo. Es llamado presidente, considerándose que el haber sido elegido por la mayoría de los votantes tendrá que actuar democráticamente con el pueblo que lo eligió y resguardando la soberanía correspondiente. También podemos decir que el sistema presidencial se consagra por tres órganos separados, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El sistema de gobierno de Guatemala se define como republicano, democrático y representativo. Es representado por un presidente electo democráticamente por el pueblo, que durará en sus funciones 4 años sin facultad de reelección. Siguiente diapositiva, por favor. Entre sus características, el sistema presidencial tiene que, en forma general, el presidente es electo por el pueblo, o sea, no es electo por el poder legislativo, lo cual le da independencia frente a este. También que el poder ejecutivo es unitario, el poder se encuentra depositado en un presidente que es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno. También tenemos que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al igual que dirige la diplomacia o relaciones internacionales del país. El presidente también puede nombrar y remover a los ministros de gobierno o secretarios de Estado. También tenemos que el presidente nombra a cierto personal clave en la administración pública. El presidente y la Asamblea Legislativa se encuentran en un plano de igualdad y equilibrio mutuo. Aquí vemos que estos dos tienen como igualdad y equilibrio mutuo. Entonces, es como una diferencia en el sistema parlamentario, ya que anteriormente veíamos que la Asamblea tenía como
como soberanía, por así decirlo, ante el presidente. También tenemos que el presidente no puede disolver al Congreso, pero este no puede darle un voto de censura. También tenemos que ni el presidente ni los secretarios de Estado pueden ser miembros del Congreso. Ahora, hablando de características del sistema presidencial en Guatemala, tenemos que el régimen político de separación de poderes está compuesto por el presidencialista mezclado por el parlamentarismo. También tenemos que la organización de las fuerzas políticas contrapuestas consisten en el Estado, esto haciendo un equilibrio político necesario para gobernar y administrar. También tenemos que la doctrina jurídica estudia dos regímenes políticos opuestos. El primero es el régimen de concentración de poder y el segundo es la separación o del poder, que separa las principales funciones públicas y establece el sistema presidencialista, el sistema parlamentarista, que como hemos dicho, el sistema presidencialista es donde está el jefe de Estado y jefe de gobierno, mientras que en el parlamentarista la forma de gobierno se basa en la asamblea o sistema de asambleas. Como tercer punto también tenemos que el sistema presidencialista parlamentario, o sea que se caracteriza por tomar los principales elementos del sistema opuesto. O sea, no pierde la raíz del sistema, o presidencialista o parlamentarista. Siguiente diapositiva, por favor. Como ventajas y desventajas quisimos desglosarlo entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Como en el primer lugar tenemos el sistema legislativo o el poder legislativo, que como ventajas tenemos la reforma y aprueba de leyes, que supervisa también a los demás poderes públicos y especialmente al ejecutivo. También que es un contrapuesto importante para el resto de los poderes. Como desventaja tenemos que tiene mucho abuso de poder en la creación y formulación de leyes del país, al igual que el abuso de la administración del presupuesto de la nación y cualquier partida presupuestaria. Como un ejemplo tenemos que el Estado ha estado juntando como una deuda muy grande a lo largo de los años con el IX. Esto es un buen ejemplo del abuso en la administración del presupuesto de la nación, ya que pues el Estado ha estado acumulando demasiado dinero, por así decirlo, que él ha estado debiendo al IX. Como desventajas del Poder Ejecutivo tenemos que es un ente que vela por el cumplimiento de las leyes constitucionales del país, al igual que es el poder responsable de la formulación de las políticas, lo cual permite al gobierno tomar decisiones importantes sobre el país. Como desventajas tenemos que este tiene como un gran poder en las decisiones, lo que le lleva a un abuso del mismo. Pues también que el poder de este ente se puede guiar fácilmente a la corrupción por la toma de decisiones sin tener en cuenta a la ciudadanía. Como tercer punto, también tenemos las ventajas del Poder Judicial, que podemos decir que se puede buscar un expediente tanto por su número como por las partes que lo componen, y no hace falta conocer al juzgado de antemano. Esto haciendo referencia con la relación de la nueva implementación de notificación electrónica que pretende modernizar la consulta de expedientes. Como desventaja de esta nueva implementación tenemos que no están incluidos los fueros de trabajo y comercial, esto haciendo alusión a la protección especial de la ley, que la ley le otorga al trabajador. Y también como desventajas, las causas de la familia no se pueden ver al menos que fueran de las partes. Como ventaja de la democracia también, que es otro punto, es que acá como el Estado acata a la toma de decisiones creadas por los partidos políticos y sus asociaciones intermedias. Da un paso a la opinión pública y es tomada en cuenta. También promulga la participación ciudadana. Como desventajas tenemos que la toma de decisiones puede ser muchas veces personales. También la manipulación del gobierno que se encuentra en ese momento puede ser muy grande y sus mecanismos pueden llevar a ser controlados por grupos opresores.
pues también tenemos que, como hemos dicho antes, que se diferencia del sistema parlamentario por el voto de censura, ya que anteriormente el voto de censura lo podía dar el Parlamento hacia el presidente, pero en este caso no es así. El voto de censura no lo puede dar el Parlamento o el Congreso al presidente. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues los dejo con mi otra compañera. Eso sería todo de mi parte. Ok, muchas gracias. Bueno, compañeros, pues por último vamos a hablar del sistema de gobierno convencional o de asamblea, ¿verdad? Que se basa en la preeminencia del cuerpo legislativo sobre el gobierno o bien en la absorción total de las funciones ejecutivas por una asamblea, ¿verdad? De esta manera el gobernante se encontrará a merced de la asamblea tanto en su nombramiento como remoción. Si nos dimos cuenta en los sistemas anteriores, pues el pueblo, ¿verdad?, elige a su poder ejecutivo. En este caso no, ¿verdad? No hay una votación para elegir presidente, ¿verdad? Acá se basa en que, como estábamos leyendo, ¿verdad?, en la preeminencia del cuerpo legislativo, ¿verdad? El legislativo es el que tiene la autoridad, ¿verdad?, para seleccionar a un presidente, ya sea de entre ellos mismos, ¿verdad?, entre sus ministros, y ellos pueden elegir el tiempo, ¿verdad? Si ellos observan que no está cumpliendo, ¿verdad?, con las funciones, pues ellos en cualquier momento lo pueden remover de su cargo, ¿verdad? En este caso, pues el que va a fungir como presidente, pues no tiene derecho a dimitir en nada, ¿verdad? Él está ahí sigue, como decía, a merced, ¿verdad?, de lo que es el poder legislativo, ¿verdad? Este es un tipo de sistema político en el cual los ciudadanos elegidos por voto popular se reúnen en una asamblea para tomar decisiones y crear leyes, ¿verdad? Acá pues vemos de que se podría decir que es una participación directa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toman en cuenta a la población, ¿verdad? La población es la que toma la decisión, ¿verdad?, por medio de sus representantes, que en este caso es el poder legislativo, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. Pues una característica, ¿verdad?, de este sistema de gobierno es el poder legislativo y el ejecutivo se encuentran depositados en un solo cuerpo denominado asamblea, ¿verdad? ¿Por qué asamblea? Por lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad?, que toman en cuenta la población es la que se reúne, ¿verdad? Ellos pueden participar, ¿verdad?, en las decisiones que vayan a tomar, en este caso el poder legislativo, ¿verdad? Otra característica es que las funciones ejecutivas dependen de la asamblea y que obra supeditada a la misma, ¿verdad? El que es elegido como presidente pues está a merced, como ya dije anteriormente, del organismo legislativo, ¿verdad? Tiene que rendirle cuentas, ¿verdad?, de todo lo que va a hacer, inclusive el legislativo pues es quien le delega, ¿verdad?, qué hacer a esta persona que va a fungir como presidente, ¿verdad? El sistema de gobierno, la siguiente diapositiva, por favor, tiene efectos tanto negativos como positivos, ¿verdad? En este caso podemos ver que los positivos es de que hay participación ciudadana, como les he estado diciendo, pues incluyen a la población en todo, ¿verdad? Cualquier decisión, la población es la que tiene que tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces hay participación ciudadana porque promueve la participación en la toma de decisiones al permitir que los ciudadanos elijan a sus representantes y así se crea un sentido de responsabilidad y compromiso en los ciudadanos, ¿verdad? Porque ellos tienen ahí sí que autoridad, ¿verdad?, de elegir y poder decidir también. Entonces, por eso es un efecto positivo, ¿verdad? Porque crea responsabilidad y compromiso, pues, en todos los ciudadanos. También se habla de un efecto positivo que es la transparencia, ¿verdad? Este sistema de gobierno, pues, tiende a ser más transparente porque las decisiones se toman en una asamblea abierta al público. Los ciudadanos pueden ver cómo se toman las decisiones y participar en los debates, ¿verdad? Es una diferencia de todos los sistemas que nosotros hemos visto, ¿verdad? Que en los anteriores, pues, nosotros elegimos representantes. En este caso, la población puede participar directamente, ¿verdad? Entonces, entre sus efectos negativos es que hay lentitud en la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debido a que muchas personas tienen que discutir y llegar a un acuerdo, pues esto puede llevar mucho tiempo para tomar una decisión, ¿verdad? Como les he dicho, si se toma en cuenta la población,
pues para llegar a una decisión pues se va a tardar mucho, ¿verdad? Porque tienen que oír a cuántas personas, ¿verdad? También en un aspecto negativo pues dice que es la polarización, porque puede llegar al enfrentamiento entre grupos de interés, ¿verdad? Cuando no pueden ponerse de acuerdo en una decisión, pues puede haber división y confrontación, ¿verdad? Que eso, pues, así, pues, es lógico, ¿verdad? Que va a suceder, ya que van a haber muchos puntos de vista, ¿verdad? Diferentes. Entonces, esto crea ese sistema de gobierno, ¿verdad? Y un ejemplo de esto, por lo que yo estoy investigando, es Suiza, ¿verdad? Que tiene una participación directa, ¿verdad? Por medio de asambleas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta para concluir, ¿verdad? Las diferencias de cada sistema de gobierno, y este por eso dice convencional, ¿verdad? Porque de mi punto de vista es un inusual, ¿verdad? En cada uno de los sistemas, pues casi siempre hay como se hablaba de jefe de Estado, jefe de gobierno, el presidente, pues es el quien está al frente, ¿verdad? De cómo se maneja el gobierno. En este caso, pues no, ¿verdad? Es el poder legislativo y son ellos los que toman esa autoridad. Entonces, de mi parte, eso sería, compañeros. Y hasta acá, pues nosotros con nuestra exposición y agradecemos su atención. Ok, muchas gracias, compañeros. Tal vez solo quería recalcar un poco en el tema de el doble puesto que tiene, digamos, el sistema presidencialista, el presidente, que básicamente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Y yo creo que tiende mucho a confusión, porque no creo que se abarque muy bien en los contenidos, en los textos, pero solo para como darles un tip, este mayormente es pregunta de privados y puede ser que les pregunten, así que el jefe de Estado y jefe de gobierno, digamos, el jefe de Estado, el presidente, cumple como es un puesto político, mientras que el jefe de gobierno es un puesto administrativo. Entonces, ¿cuándo ejerce la función de jefe de gobierno? Digamos, cuando él ejerce una función administrativa, ya sea, digamos, con el gabinete, en el ministerio, secretaría, una decisión que afecte a todo el sector administrativo del Estado. En cambio, ejerce una función como jefe de Estado cuando es una función política, digamos, en representación del Estado de Guatemala. Digamos, si nosotros queremos saber quién representa a Guatemala, digamos, o quién es quien va a ir ante una organización internacional y va a decir, yo vengo en representación de Guatemala, va a ser el presidente, y ahí es cuando ejerce su función como jefe de Estado. Entonces, esa es prácticamente la diferencia y por eso en el sistema presidencialista se opta por esos puestos, ¿verdad? De jefe de Estado y jefe de gobierno. Solo para recalcarles eso. Entonces, ahora no sé si sigue va el siguiente grupo o cómo están organizados. Y pues la licenciada no nos dijo nada, solo que terminar este grupo, si no estoy mal. Ok, después de este no hay ningún otro grupo. Sí nos tocaría a nosotros, pero pues no sé, la licenciada no dejó muchas instrucciones. Bueno, si quieren, para aprovechar el tiempo, pasen y usen el tiempo que estén necesarios. Muy bien, solo déme un momentito. Ok.
Y no sé si me pueden avisar si miran mi cámara, mi pantalla, perdón. Sí, todo bien. Sí, claramente. Bueno, nos presento, nosotros somos el grupo número 6 y a nosotros nos tocó exponer sobre el sistema o régimen político. Vamos a explicar la definición, las clases junto con los ejemplos. También vamos a explicar un poquito sobre lo que es la democracia liberal, socialismo, marxismo, autocracia y lo que se desglosa a la autocracia, que es la autocracia pura. Los expositores somos Carlos Humberto García Paz, Melanie Anaí Ríos Pérez, Fernanda Raquel Citalampio de la Santa y pues yo, su servidora, Marjorie Alejandra. Como siguiente punto, les voy a explicar sobre lo que es un régimen, un sistema o régimen político. Podríamos decir que son sinónimos porque ambos designan instituciones políticas. El régimen designa una institución política minoritaria, es un conjunto pequeño. Sin embargo, el sistema designa un conjunto mucho más desarrollado de lo que son las instituciones políticas. El sistema político estudia el régimen junto con otros elementos. Estos elementos pueden desarrollarse en el ámbito económico, político, ideológico, histórico en general. Por lo tanto, estaríamos hablando de que esto se tiene que realizar en un contexto global, ya que es la unión de varias estructuras y de normas, lo que nos llevaría a una organización gubernamental de un Estado, con el fin de mantener el orden de dicho territorio, de dicho Estado, y sobre todo poder gobernar durante este perímetro que se le fue estipulado. Concluyendo con la definición de esto, podríamos pasar a lo que son las clases de regímenes. Son 9. El primero es el régimen democrático. Este surgió en Grecia en el siglo V. Aquí solo los considerados ciudadanos pueden votar, es decir, que los esclavos, las mujeres, los extranjeros no tenían permitido votar, escoger a su presidente. Recordemos que los esclavos eran considerados animales, por lo tanto, ellos no tenían voz ni voto para participar en estas cosas de gobierno. La participación era popular, es decir, escogían por medio del voto. Los ciudadanos que sí tenían la potestad, por decirlo en otras palabras, escogían al líder, lo podían controlar también y él solo los representaba a este grupo. Este sistema es considerado uno de los más justos, porque trata de evitar los abusos de poder. El segundo sistema es el régimen parlamentario. Estaríamos hablando de una figura muy importante que es el Parlamento. Básicamente sería el poder legislativo. Va muy de la mano junto con el poder ejecutivo. Aquí es bien interesante porque los ciudadanos ya no escogen al presidente, sino los ciudadanos votan y eligen al Parlamento. Y el Parlamento es el encargado de escoger a su jefe de gobierno. Obviamente para que pues a todos estos lo gobiernen. Pero eso es básicamente lo que es el régimen parlamentario. Continuaríamos con el régimen monárquico. Surgen personajes muy importantes que sin duda alguna hemos venido escuchando desde que somos pequeños, que es el rey y la reina. Aquí los habitantes de esta población le daban la responsabilidad a estas personas para que los gobernaran y los representaran. Por lo tanto, la corona debía garantizarles la convivencia, democracia y estabilidad a todos sus habitantes para el fin
o con el fin de que estos mismos controlaran las instituciones políticas y podían dirigir a toda la población. El cuarto régimen sería el régimen republicano. Aquí se elige de manera popular a un grupo de representantes. El pueblo los escoge, esto es muy importante, por medio de los votos. Llegan a escoger a un grupo o a un presidente para que los represente. Pero aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el tiempo es determinado. Tiene un tiempo específico en el que va a durar esta persona en el poder. Ya explicado el régimen republicano, podríamos desarrollar el régimen aristocrático. Que, bueno, aquí solo las clases privilegiadas podían participar o llegar al poder. Estamos hablando de clases privilegiadas, misma clase social, de la alta sociedad, personas con mucho mérito, con mucha excelencia académica y sobre todo que se desarrollaban o se desempeñaban en un área específica. Aquí el fin era combatir la tiranía y los abusos de poder, pero la población quedaba totalmente excluida, ellos no podían votar y los que escogían prácticamente a estas personas era el Consejo Supremo, que era el encargado. Por lo tanto, quiero recalcar que las personas no podían votar y eran excluidos completamente, pero aquí se protegía mucho la paz y la libertad de todos. O sea, los derechos no se le eran violentados, sin embargo, no podían votar. Continuamos con el régimen totalitario. Aquí los ciudadanos estaban completamente sometidos a un partido político. Se daban muchísimos abusos de poder, la violación a los derechos humanos era tremenda. Los medios de comunicación estaban completamente sometidos, es decir, que el partido político solo transmitía la información que él quería y por lo tanto los ciudadanos estaban desinformados y no sabían absolutamente nada de lo que pasaba o de lo que acontecía afuera, en su entorno. Hay que recalcar que si una persona no seguía las leyes o no se amoldaba a estas, podía ser o encarcelado o bien lo mataban. Algo sin duda muy fundamental en este régimen totalitario es que el partido político debe de contar con un ejército, con una guardia real para que lo respalde y lo proteja. Y esto automáticamente les va a infundir miedo a la población y con el fin, ¿verdad?, de que cumplan con todas las leyes que se les imponen. Bueno, aquí el único fin a lo que nos lleva es que los beneficiados siempre van a ser la persona al mando o el partido político, nadie más. Continuamos con el régimen autoritario. Este régimen no era democrático. El poder lo tenía una sola persona, denominado dictador. La libertad del pueblo era muy limitada, la verdad. También había mucho uso de poder. Los derechos de las personas también eran violentados. Y este puede considerarse como un sinónimo del régimen totalitario. Sin embargo, tiene algunas diferencias. Por ejemplo, este régimen no tenía aspiraciones revolucionarias. Era sobre todo muy conservador. Y el único fin que buscaba era mantener el orden público. Pero se manifestaba en una forma de tiranía, porque lo que se quería era que se conociera que el partido político al mando era el que tenía todas las leyes a su cargo y estaban sometidas todas las personas. Lo único que se quería era que se conociera. Podríamos continuar con el octavo régimen, que es el régimen islámico. Aquí hace hincapié en la religión. Aquí
el Dios supremo, la persona suprema era Mahoma, porque estamos hablando, recalco, de la religión. Por lo tanto, no había una división como tal de un poder de la política junto con la religión, eran uno solo. Entonces, la legitimidad la desempeñaban en dicho territorio. Algo importante que deben de saber para entender la continuación de este tema es que se profesaba la religión musulmana. Por lo tanto, el clero ejercía el poder basado en el Corán, que es su legislación. Este Corán se regía, por 4 piezas, que era la ley de Alá. Aquí era la legislación para juzgar a las personas. Después tenía la ciudadanía, habían ciudadanos musulmanes y no musulmanes. Después continuamos con el territorio, que es donde habitaban las personas. Cabe recalcar, ¿verdad?, que si una persona quería habitar en dicho territorio tenía que regirse completamente a las leyes de dicho pueblo, de dicho estado. Y por último, tenemos la autoridad, que como bien lo comenté en un principio, era el dios Mahoma. Y como último régimen tenemos el régimen oligárquico, que surgió de la degeneración de la democracia. Es decir, que el poder aquí lo tenía un grupo reducido de personas, pertenecían a la misma clase social. Estos eran denominados oligarcas. Entonces, ellos lo único que querían era el control político, social y económico, y sobre todo que los beneficiara a ellos. Bueno, concluyendo con las clases de los regímenes, podríamos continuar nosotros con las clases de sistemas que hay. El primer sistema que encontramos sería el sistema autocrático. Aquí solo una persona poseía el poder. Las decisiones, las acciones que tomaba dicha persona no se podían cuestionar, porque si se hacía, obviamente la persona tenía consecuencias graves. También se debe de entender que en este sistema no hay límite legal. Él tenía puertas abiertas para poder hacer y deshacer a su antojo lo que quisiera. Y también se debe de entender que la vida de la población en este sistema es totalmente controlado, no tienen derechos, no tienen nada. Por lo tanto, es un sistema demasiado paupérrimo, se podría decir. Podríamos continuar con el segundo sistema, que es el teocrático. Bueno, aquí volveríamos con el tema de la religión. Este rige potestad en un territorio determinado. Aquí el supremo es la divinidad, es Dios, y las instituciones religiosas son las encargadas de repartir dichas leyes. Cuando me refiero a repartir dichas leyes, hablo de las normas de carácter divino y natural, porque en ese entonces se creía que Dios creaba las leyes, las normas para regir a dicho territorio, y las instituciones religiosas eran las encargadas de transmitir eso. Entonces ya la población ya se podía desarrollar y desempeñar en ese ámbito. Se debe de decir que si otro territorio no se regía por las normas religiosas, no era considerado como tal. Por lo tanto, para estas personas, para estas instituciones, pues no existía. Terminando con esta definición, podríamos continuar con el sistema feudal. Este surgió en la Edad Media. Aquí este sistema es demasiado reconocido por todas las guerras que sufrieron, las epidemias que surgieron también, y sobre todo por los pocos avances tecnológicos y científicos. El poder era de carácter descentralizado, es decir, que los nobles tenían independencia con su monarca, sin embargo, estos le guardaban lealtad a él. Algo importante que surgió en este sistema feudal es la tierra, era lo más preciado en ese entonces. Por lo tanto, encontramos personajes como lo que es el señor feudal. Él poseía la tierra
y el vasallo era quien la trabajaba. Bueno, con el tiempo el monarca ya no era suficiente, ya no desempeñaba sus cargos de la mejor manera, había mucha corrupción, por lo tanto dejó de existir y el que quedó a cargo de la justicia, también de administrar la economía de dicho territorio, eran los señores feudales. En ese entonces se traduce que eran como la máxima autoridad que existía en este territorio. Continuamos con el sistema anárquico. Bueno, este sistema había una ausencia de gobierno total, de autoritarismo, de opresión y dominación. Prácticamente era muy blandengue en pocas palabras. Aquí tenían un principio que era la división de la propiedad privada y la división de las clases sociales. Se consideraba que los seres humanos convivían por voluntad propia, entonces no habían problemas, y tenía la ideología que es que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad y el Estado lo arruinaban. El siguiente sistema que podríamos encontrar es el sistema presidencial. Se debe entender que es un sistema político. Hay una figura muy importante, como su nombre lo dice, es el presidente. Es la figura más importante en este sistema. Esto se da sobre todo en las repúblicas y hay una relación muy, muy, muy estrecha entre lo que es el poder legislativo y el poder ejecutivo. Por lo tanto, tiene una característica fundamental y es que el presidente es supremo, es superior a todo lo que hay. Es el jefe de gobierno, es el jefe de Estado, que como bien lo vimos antes, son instituciones o son clases muy importantes. Y como último sistema tendríamos el sistema dictatorial. A ver, aquí concentra el poder en un grupo o grupo de personas. Pero la diferencia es que aquí llega al poder, ejerce el mando por medio de la fuerza o por medio del fraude. No respeta los principios constitucionales, obviamente, reprime mucho la libertad de las personas y también es denominado, como gobierno de facto. ¿Por qué? Porque el poder se ejerce con la práctica. Es decir, que la persona iba aprendiendo conforme llegaba al puesto de poder, no tenía una ley jurídica que lo sustentaba, que lo protegía. Entonces, el gobierno como tal resultaba como una dictadura. Y bueno, pues como bien lo mencioné antes, el pueblo no tenía derechos, no reconocía tampoco este gobierno no reconocía tampoco los derechos de la población, entonces era muy precaria la situación. Bueno, yo concluyo mi tema acá. Podríamos pasar a lo que son los ejemplos, se los dejaría a cargo de mis compañeras que ahorita les van a exponer un poquito. Un ejemplo del sistema presidencialista es Estados Unidos. El gobierno está dividido en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, fomentando así una serie de pesos y contrapesos. Licenciado, perdone que interrumpa, pero ya en unos minutos iniciamos. Qué pena interrumpir, perdone. Okay. Perdón. Está bien, pero ¿cuánto falta para que termine este grupo? ¿Falta mucho? Sí, licenciado. Bueno, si quiere. Pero entonces, si quiere lo podemos dejar aquí, le podemos decir a la licenciada que continuemos el siguiente día, no hay problema. Para complementarlo, ok, solo voy a anotarle en qué parte se... Ok, nos quedamos en los... en clases de los sistemas, ¿verdad? Ese fue el último tema que agotaron. Sí,
fue, permítame, Sí. fue este. Y Gracias. continuaríamos con los ejemplos que estaban desarrollando mis compañeras. Ok, en ejemplos. El licenciado, una pregunta, ¿va a tomar asistencia? Sí, te voy a tomar asistencia. Este es el grupo número 7, ¿verdad? No, somos el grupo número 6. 6, perdón. Ajá. Ok, bueno, está bien. Muchas gracias y disculpen por el inconveniente que tuvo la licenciada, pero por lo menos abarcamos un poquito del tema. Entonces, en la próxima clase yo le voy a dejar la anotación de aquí de que en qué parte se quedaron y pues tengan una feliz tarde. Igualmente. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde.